todas y todos. En nombre de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, les damos la bienvenida a este segundo seminario. La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo es un espacio de diálogo plural que tiene entre sus principales objetivos el de constituirse en una red promotora y facilitadora de capacidades y recursos entre instituciones de educación superior e investigación para contribuir a la generación y difusión de conocimientos, ideas, experiencias, aportando al proceso de desarrollo en sus diferentes niveles. Es por eso que desde el año 2011 organizamos en colaboración con diferentes instituciones de Iberoamérica, foros, seminarios y diversas actividades de vinculación y articulación de profesionales investigadores en torno a problemáticas del desarrollo desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinar. Hoy, especialmente en este segundo seminario denominado Retos post-COVID-19 en la búsqueda del equilibrio entre la recuperación económica y el respeto al medio ambiente, coordinado por el doctor Rafael Trueba Regalado del TEC Monterrey, Campus Morelia, miembro de la RIED, ponemos el foco en un tema muy sensible, como es la relación entre la reactivación de las actividades económicas en un marco de sostenibilidad, principalmente para los países en desarrollo. El debate sobre el desarrollo sustentable es una de las cuestiones que se encuentran en la lista de prioridades que debemos atender y a las que tenemos que prestar especial atención, principalmente, como decía antes, en los países de ingresos medios y bajos, porque es necesario encontrar un balance que nos ubique en un sendero de desarrollo, pero cuidando los recursos. Y no solo para las generaciones futuras, como solemos presentarlo, sino también para las generaciones actuales. Para debatir sobre este tema, hoy nos acompañan dos destacados especialistas, como los doctores José Miguel Martínez Paz y Arturo Chacón Torres, a quien posteriormente vamos a presentar. Y obviamente no solamente les damos la bienvenida, sino también les agradecemos por acompañarnos y compartir sus pensamientos y su conocimiento con esta audiencia. Bienvenidos nuevamente a todas y todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pati. Le doy la palabra a Rafael, que va a hacer las presentaciones. Por supuesto. Muchas gracias, Patri. Gracias por tus palabras. Muy bien. Antes de iniciar, colegas, déjenme saludarlos. Buenos días o buenas tardes, según corresponda a donde nos encontremos. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en el segundo seminario de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, titulado Retos post-COVID en la búsqueda del equilibrio entre la recuperación económica y el respeto medioambiental. Los saluda su servidor, soy el doctor Rafael Trueba del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido acá en México como TEC de Monterrey. Estoy en Campus Morelia y en este segundo seminario los estaré acompañando como moderador del evento. ¿Okay? En ese sentido, antes de iniciar el seminario, les comento que vamos a tener una estructura definida para las intervenciones. Primeramente, como ya sucedió, escucharemos a la doctora Patri para darnos algunas palabras a nombre de la RIED, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Enseguida pasaremos a las presentaciones de los expositores del evento, de las intervenciones del doctor Arturo Chacón y el doctor José Miguel Martínez Paz. Cada uno tendrá 20 minutos para su charla. Después tendremos una sección de preguntas y respuestas en donde invitamos a todos los asistentes a que hagan sus preguntas mediante el chat de conversación. Y por último se dará el cierre del evento. Les recuerdo que es importante mantener las cámaras y los micrófonos desactivados durante el evento para no causar ningún inconveniente. Muy bien. Sin mayor preámbulo, entonces, daré pauta a presentar una pequeña reseña de nuestros expositores para que identifiquemos los perfiles de la gente que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, como primer invitado tenemos al doctor José Miguel Martínez Paz. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en economía, sociología y política agraria por la Universidad de Córdoba, España. Es doctor en ciencias económicas por la Universidad de Murcia, España. Es profesor titular de economía aplicada e investigador principal del Grupo de Economía Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad de Murcia. De estudios propios y centros de estudios del Vicerrectorado de la Universidad de Murcia,
Actualmente es coordinador de la maestría en Tecnología, Administración y Gestión del Agua. Fue subdirector del Instituto del Agua y el Medio Ambiente de la Universidad de Murcia y es autor de más de 90 publicaciones internacionales y nacionales en revistas de alto impacto. También es editor de las revistas Plus One, Nature Conservation y Economía Agraria y Recursos Naturales. Sus principales líneas de investigación son economía ambiental y economía agraria. El segundo invitado que tendremos el día de hoy es el doctor Arturo Chacón Torres. Él es primer biólogo titulado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Es doctor y maestro en Ciencias Biológicas por la Universidad de Escocia, director fundador del Instituto de Investigaciones de los Recursos Naturales INIRENA de la Universidad Michoacana, es profesor decano del INIRENA de la Universidad Michoacana con 43 años de servicio, es gestor fundador de la Asociación Mexicana de Limnología, presidente fundador del Consejo Consultivo del Agua por Michoacán, es socio fundador de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y presidente del capítulo Michoacán. También es actual presidente del Colegio de Biólogos de Michoacán. Es autor de más de 50 publicaciones internacionales y nacionales. Sus principales investigaciones son ecología acuática, acuacultura, de especies nativas, ordenamiento ecológico territorial, impacto ambiental y cambio climático. Si se dan cuenta, tenemos a dos grandes invitados, tenemos dos perfiles muy buenos para desarrollar las actividades del día de hoy. Y creo que más allá de todos estos perfiles o de todos estos grandes logros académicos que tienen cada uno de ellos, creo que la mejor forma de presentarlos es mencionar que los dos tienen una sencillez y una calidad humana muy difícil de encontrar. Créanme que los dos son excelentes personas y los dos son referentes en la militancia por la preservación de los recursos naturales en sus respectivas regiones. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la dinámica de las presentaciones, por favor. En ese sentido, le voy a ceder la palabra primeramente al doctor José Miguel Martínez Paz y después iniciaremos con la intervención del doctor Arturo Chacón Torres. Si quieres compartir pantalla, José Miguel, por favor. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Mientras comparto pantalla, decir que a Rafa se le ha olvidado dar el dato más importante y por el que vaya a comprender parte de lo que ha dicho de mí. Fui su codirector de tesis, con lo cual no todavía me tiene cierta cadencia, ¿eh? Ya se le irá pasando, se le va olvidando, pero es el dato fundamental para comprender su presentación. No, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme. Un momento, le voy a dar al botón, aquí lo tengo. Muchas gracias por invitarme. Cuando me dijo Rafa que si quería participar en un seminario, dije que sí de entrada, ni me fijé en el tema, y mi sorpresa vino cuando me dijo el tema. Yo digo, bueno, en fin, y yo del COVID, lo justo, ¿no? Si yo soy ingeniero agrónomo, yo lo mío son las plantas, ¿no? Pero bueno, ya cuando me dijo que no, que el COVID era como la forma de ver, de presentar cómo luego desde la línea de trabajo que tenemos aquí, que por cierto, tengo a varios, también ahora futuros doctorandos, conectados, esto sigue, la cadena sigue, de cómo íbamos a abordar el tema de medio ambiente y economía. Digo, bueno, pues el COVID es una buena forma de entrar. Entonces os voy a presentar algunas reflexiones, si queréis, sobre COVID, medio ambiente y economía, para luego pasar, ¿no?, a contaros, pero no en casos concretos, sino en casos muy general, porque ya me dijo Rafa que tenía 20 minutos, y en 20 minutos, mire que yo hablo rápido, pero no da para mucho, para contaros más o menos lo que estamos trabajando, la línea que estamos siguiendo en el grupo de investigación, una de ellas, ¿sí? Esto va a ser la dinámica de mi exposición. Luego ya me preguntáis todo lo que queráis o sepáis, o me dudéis, y lo que sepa lo contestaría. Bueno, cuando hablamos de la COVID, ¿no? Lo primero que se nos viene siempre, se parece, ¿no?, que la COVID en general ha sido está siendo muy mala, pero en general ha sido buena para el medio ambiente, ¿no? Hay un discurso por ahí que va calando, que la pandemia ha permitido, ¿no?, pues reducir efectivamente las emisiones y la contaminación al descender la actividad económica, ¿no? Se ha puesto en relieve, digamos, el binomio incompatible o el binomio entre economía y medio ambiente. Hemos parado, hemos tenido un frenazo económico, con lo cual el medio ambiente se ha visto beneficiado, porque había muchas menos emisiones. Ahí tenéis, he buscado un mapa de México por deferencia, pero no lo he encontrado, pero sí tenéis el de Italia, el de España, ¿no?, con las concentraciones de dióxido de nitrógeno, y donde fue el foco del tema, que fue China, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que en ese aspecto parece que sí. Entonces, en el medio ambiente, la COVID pues, ha tenido pues, efectos indirectos positivos y negativos, ¿no?
aquí he traído unos cuantitos para ponerlos como introducción. El primero que he dicho, la disminución del nitrógeno y de las partículas, ¿verdad? Inhalables. Ha tenido un efecto, ¿no?, bastante apreciable, ¿no?, que de las playas limpias, así directamente, por el menor turismo, ¿no? Quien dice playas dice espacios naturales en general, ¿no? Había menos presión, no solamente las playas del referente, será que estamos en España, sabéis que para nosotros la playa, ¿no?, ¿verdad?, la principal industria. Había una reducción del nivel de ruido ambiental por cese de actividad económica, que os voy a contar del tráfico, ¿no? Pero también ha habido mayor desperdicio, se está midiendo ya, se están haciendo muchos estudios de que ha habido mucho más desperdicio y más generación de residuos por el COVID, no todo ha sido positivo, ¿por qué? Por las compras en línea, los alimentos comprados con más paquetería porque todos tienen que traer y no puedes conseguirlo, ¿no?, con más plástico, más embalaje, más cuarta gama. Ha habido una reducción de reciclaje de residuos, en muchas zonas se ha restringido la gestión de residuos directamente, se ha dicho ya no podemos estar ahora para separar y demás, ahora tenemos otras prioridades, no contaminarnos, entonces se ha gestionado peor los residuos y, por ejemplo, se ha detectado un exceso de cloración en la desinfección del agua que está teniendo problemas, por ejemplo, para la salud en muchas zonas, ¿no?, por aquello de la obsesión por clorar el agua, que no llegue el COVID y demás. Entonces, los efectos indirectos han sido tanto positivos como negativos de la COVID en el medio ambiente. Pero lo que se decía que se ha reducido el CO2 y demás, la realidad con los datos están demostrando que no ha sido así, ¿no? El COVID no ha aliviado la crisis climática. Esa reducción que hemos tenido de emisiones de CO2 ha sido como un pequeño paréntesis, apenas se han reducido un 7% de las emisiones mundiales y apenas eso va a afectar de aquí a 2050 a 0,101 grado menos. O sea, que no va a tener prácticamente ningún efecto, ¿de acuerdo?, en uno de los mayores problemas que tenemos en cuestiones ambientales, como es el calentamiento global, ¿no? Lo digo por desmentir muchas titulares, ¿no? Porque, y además, lo que se está cada vez teniendo más, o constatando, se ha constatado, ¿no?, que las causas ambientales son las principales, las que están detrás del cambio climático y causan pandemias como la COVID. Entonces, no solamente que la COVID no va a ayudar a reducir o a frenar estas causas, sino que el cambio climático es parte de ello. Ahí he puesto una serie de titulares que hay, de titulares de prensa, sobre cómo el cambio climático está llevando a apariciones como la COVID, o ¿no?, por fenómenos invasores, los virus, ¿no?, que permanecen contenidos en fauna salvaje y que pasan directamente a los humanos, como ha pasado en este caso. Y la idea, ¿no?, que se subyace detrás, es que estamos en el momento, que es quizás el objeto de estos seminarios, de impulsar actividades económicas de consumo, ¿no?, más sostenibles. El COVID ha supuesto una ruptura, ¿no?, mucho en el modelo económico y podríamos pensar, bueno, ahora que tenemos la ruptura, ¿no?, de esta va a ser la catarsis, ¿no?, de aquí va a surgir la oportunidad, ¿sí? Pues la oportunidad, entonces, está muy claro, todo el discurso político está a favor de, bueno, vamos a acelerar los esfuerzos, vamos a buscar el objetivo de desarrollo sostenible, vamos a reevaluar la relación que hay entre naturaleza y cambios ambientales y el modelo de consumo. Eso en el discurso. La realidad, lo que estamos viendo, por lo menos en esta parte que me toca a mí, es que en muchos casos se está usando la COVID, ¿no?, como excusa para relajar los controles ambientales. Como tenemos que crecer, ¿no?, porque ahora mismo estamos en un momento de desplome económico, lo importante es que haya crecimiento económico y que haya puestos de trabajo, básicamente, ¿no?, el gran discurso. Bueno, pues se está viendo que en muchas zonas lo que se está haciendo es relajando, ¿de acuerdo?, el control ambiental con la excusa de la pandemia. Entonces, en vez de ser una oportunidad, como en algunas zonas se está planteando, ¿no?, lo que la COVID pueda llegar a ser una excusa, ¿de acuerdo?, para relajar los cánones ambientales, las restricciones ambientales, y que a vuelta de unos tiempos nos encontramos con un nivel de crecimiento económico, quizás igual que el que teníamos antes de la pandemia, pero unos estándares ambientales inferiores, con la excusa de conseguir ese mismo ambiental, ¿no? Esto es un peligro que debemos tener en cuenta, ¿verdad?, a la hora de abordar siempre la relación entre economía y medio ambiente. El momento de ruptura de la COVID puede ser positivo o negativo. Bien, ¿detrás de esto qué va? Bueno, pues detrás de esto que va, como soy ingeniero agrónomo y voy a hablar de agricultura, ¿verdad?, pues ahí está, ¿no?, la idea de que todo lo que no da dinero es maleza. Yo creo que esta viñeta
de un dibujante español muy conocido, ¿no? En realidad está significando lo que el dilema que tenemos en muchos casos entre medio ambiente y economía, y crecimiento económico. Bien. Y ahora entro ya más en lo nuestro, ya la COVID, ya hasta ahí he dicho todo lo que sabía, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hablar más de en qué línea estamos moviendo. Bueno, pues aquí la gente, ¿no? En España, y Rafa nos conoce porque estuvo de estancia por aquí, ¿no? Nos conoce a todos. Bueno, pues estamos básicamente trabajando en economía agraria y temas ambientales. El binomio entre agricultura, entre agricultura y medio ambiente es muy fuerte, porque si hay una actividad muy relacionada con el medio, no es otra que la agricultura, ¿no? Del momento de la ocupación de superficie que tiene, ¿verdad? Están muy relacionadas. Bueno, y en Europa, aparte de la COVID, ¿no? Nos encontramos en un momento de cambio. Un momento de cambio que es la formulación de la nueva política agraria, ¿no? Lo que se llama política agraria post-2020. Una política agraria, la política agraria comunitaria es una de las políticas más grandes que tiene la Unión Europea, ¿no? Toda la ayuda a la agricultura y las normas sobre esa misma agricultura, no todo es ayuda, ¿verdad? Pues ahora estamos en un momento junto de la formulación de nueva política. Y la tendencia es una ecologización, si me permitís, ¿de acuerdo? Ese palabra, porque no es ni palabra, ecologización de la agricultura. Bien, la agricultura más respetuosa con el medio ambiente, donde la función de producción quede relegada o se comparta con otras funciones también ambientales. Y dentro de lo que se llama el Gran Pacto Verde Europeo, que es una estrategia de la Unión Europea 2030, que empaña todas las políticas de la Unión Europea, todas las políticas en realidad que nos rigen, ¿no? Que tienen muchas líneas. En relación con la agricultura, pues está la política de la granja a la mesa, proteger la naturaleza, en fin, hay por el clima, hay muchas políticas que empañan a la agricultura. Entonces, ¿cómo lo estamos estudiando ahora aquí? Pues ahora lo estamos estudiando, ¿no? Y aquí tengo a 2 doctorandos que están en el tema, por ahí conectados, ¿verdad? Con la valoración económica de servicios ecosistémicos en la agricultura. Yo lo voy a hablar en la agricultura porque es el tema que tenemos, pero en general podría valer para cualquier, bueno, para cualquier sector. ¿Qué se hace? Pues lo que vamos a hacer aquí es decir, bueno, esto que hemos dicho antes de todo lo que da dinero no es maleza, vamos a intentar que no. Vamos a ver que no todo lo que da la agricultura es lo que da dinero directamente, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entonces de la teoría del valor. Bueno, lo que es el medio ambiente no nos vamos a definir lo que es medio ambiente, pero muchas veces hay que recordarlo, ¿no? Medio ambiente no es solamente los pajaritos, la naturaleza, ¿no? La parte del medio físico natural, ¿no? El medio ambiente, eso sería lo que se llama el medio físico, el medio natural. El medio ambiente son las actividades también de los seres humanos, si no, no sería medio ambiente, sería medio natural, ¿no? Entonces hay que recordar muchas veces que medio ambiente incluye al hombre y a las actividades que él desarrolla. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues aquí lo que se hace es hablar de un concepto amplio que son los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos es una forma de entender, ¿no?, las contribuciones que un ecosistema, el que sea, da al bienestar humano. ¿De acuerdo? Entonces, da un marco conceptual para identificar y analizar todos los servicios y todas las aportaciones de un ecosistema a la sociedad. Entonces, la producción de alimentos, para el caso de la agricultura, sería uno de ellos. Obviamente, sería quizás en muchos casos el más importante, pero no el único. Aquí ya el concepto tan traído y tan llevado de multifuncionalidad de los ecosistemas, ¿de acuerdo?, cobra plena vigencia y se integra. Entonces, para hablar de servicios ecosistémicos, lo que vamos a hablar de procesos, ¿no?, de los ecosistemas que generan impactos tanto positivos como negativos. Porque la agricultura, por ejemplo, produce alimentos, pero consume agua, que a lo mejor no tenemos, ¿no? O contamina el acuífero, porque está percolando la fertilización que le damos. Y eso es un contraservicio. Por lo tanto, ¿no?, lo abordamos desde esa óptica. Y desde esa óptica lo que vamos a intentar es valorar esos servicios casando 2 disciplinas, ¿no?, que es lo que venimos a hablar hoy, economía y medio ambiente, ¿verdad?, que parecían que siempre están peleadas, que son la economía y la ecología. Cuando son 2 disciplinas que están llamadas a entenderse, porque pensadlo, las 2 provienen de lo mismo, provienen de la casa, ¿no?, lo que alberga el hombre. Ecología es el conocimiento de la casa, es una ciencia natural, y economía es la administración de la casa, ciencia social. Entonces, economía más ecología tienen que entenderse porque es conocer mejor o no para administrar mejor. Poco vas a poder administrar lo que no conoces. Y en realidad en la historia económica siempre estas disciplinas han estado bastante unidas. ¿Qué pasa? Que con la revolución industrial está la ruptura, ¿no?, la separación entre el medio físico
y la economía. En este momento que inventamos la fábrica y podemos traer recursos, el medio ambiente es una restricción. Pero hasta el momento de la revolución industrial, economía y ecología están bastante abiertas. Y eso hace que la economía, ¿no?, la que todos conocemos, la economía neoclásica, se haya separado bastante del medio ambiente, por eso está el conflicto. Pero bueno, ahora tenemos nuevas corrientes, bueno, no tan nuevas, algunas y otras no, como la economía ambiental o incluso la economía ecológica, donde ya los problemas ambientales no se ven como una restricción, sino como un tema a tratar. ¿Bien? En el fondo, y no quiero enrollarme mucho, si me estoy enrollando mucho, Rafa, me parase cuando tengas que pararme, lo que vamos a ver aquí, en lo que en realidad tenemos, y este gráfico, que me acuerdo que lo puse hace ya en mi oposición, pues ya tiene ya años, ¿no?, pero todavía lo conservo, porque muestra bastante bien esto que llamamos corrientes económicas, que en realidad no lo son, es el paradigma que nos movemos. La economía neoclásica, o la economía que se llama marrón, ¿no?, esta economía más, digamos, más contaminante, lo que está buscando, lo que tiene es un claro antropocentrismo, somos el centro, y todo es un problema tecnológico que todo se resuelve con tecnología. Hay un gran optimismo tecnológico. Bueno, sí, podemos tener un problema de recursos, se va a gastar el petróleo, no hay problema, ya inventaremos algo, ¿de acuerdo?, para el desarrollo. Y luego está la otra parte, luego está, digamos, la parte opuesta, que se mueve más en la esfera de la economía ecológica, que es el ecocentrismo, ¿no? Nosotros somos un elemento más dentro del medio, dentro de la Gaia, ¿de acuerdo? Y la tecnología poco nos va a solucionar, ¿no? Nos puede solucionar problemas puntuales. Entonces, entre esas dos coordenadas, ¿de acuerdo?, nos tenemos que mover, ni uno ni otro. La economía ambiental, que lo que hace es coger la economía neoclásica y adaptarla a los postulados ambientales, es la que se encuentra ahí en medio, y dentro de ese paradigma de economía ambiental, que es decir, bueno, la economía neoclásica es la que funciona, la economía, ¿no?, la que todos conocemos, la de la demanda, la oferta y demás. Bueno, vamos a intentar adaptarla para que el medio ambiente entre en ella, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿no?, hasta ahora la economía ambiental siempre funcionaba en este esquema, que los que lo hayan visto, bueno, supongo que casi todo el mundo que ha hecho medio ambiente o economía lo ha visto, que es que decir que solo el necio confunde valor y precio, como dijo Antonio Machado, y que las cosas no solamente tienen precio, sino que tienen valor. Y el valor, pues las cosas tienen valores de uso y valores de no uso. Unos pasan por el mercado y luego se valoran, ¿no?, con precio, cuando vamos y compramos, y otras no. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es descubrir todos los valores que tienen cualquier bien o servicio. Pensar en un bosque, que es el claro ejemplo que siempre es muy claro, pues hay valores de uso. Yo el bosque lo puedo talar y puedo obtener madera, pero hay valores de no uso, ¿no? Yo puedo estar paseando, o valor de uso indirecto, yo puedo pasear por él, o hay valores de no uso, el valor de la existencia misma del bosque, ¿no? Tiene hábitat, especies, igual ahí están los genes que van a curar las enfermedades dentro de unos años, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos valores, unos sí son de mercado y otros no. Bueno, pues esto era el paradigma donde se hacía la valoración ambiental. Y lo que surge, lo que estamos hablando aquí, es que, bueno, vamos a enfocarlo de otra forma. Vamos a ligarlo más, si queréis, con la ecología, ¿no?, de los ecosistemas, vamos a hablarlo con los servicios ecosistémicos. Vamos a decir que cualquier ecosistema produce 4 grandes tipos de servicios. Los de aprovisionamiento, los alimentos, agua dulce, materias primas, pensar en un bosque, si queréis, ¿no? Otra vez, los de regulación, que también son servicios importantes, calidad del aire, regulación climática, el ciclo hídrico, la fertilidad del suelo, el mismo problema que tenemos de la polinización, ¿verdad?, ahora mismo. Servicios de hábitat, de mantenimiento, ¿no?, genético y conservación de la variabilidad, y servicios culturales, un paisaje, muchas zonas, y los que estoy en México que os voy a contar, ¿no?, de que el paisaje forma parte de la identidad cultural, ¿no?, de un territorio, de un pueblo, ¿de acuerdo? Pues también son servicios. Y todo eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta, ¿bien? ¿Por qué? Porque todos esos servicios, pasen o no por el mercado, dan lugar a lo que se busca al final. La economía que está buscando, la economía lo que busca no es la ciencia del dinero, la economía es la ciencia de los recursos escasos y del bienestar. Lo que quiere buscar es el bienestar social, ¿verdad? Entonces tenemos que conjugar estas dos cosas, porque todo eso produce bienestar, no solamente lo que se compra y se vende, ¿bien? Entonces, y voy ajustando un poquito más, y os voy a poner un caso rápido. Bueno, pues nosotros nos hemos centrado en el ecosistema agrícola, ¿de acuerdo?, o agroecosistema, ¿no?, que es la definición que a mí me daban de ingeniero agrónomo de agricultura era, ¿qué es agricultura? Agricultura es artificializar un ecosistema, ¿no? Es la actividad más directamente que modifica ecosistemas. ¿Bien?
No voy a entrar, hombre, que tienen beneficios, todos lo sabemos, que tienen perjuicios, no vamos a entrar, ¿no? Yo voy a contar, aprovechando una transparencia, Estamos visto, ¿qué es lo que, ¿no? Os voy a contar el caso de lo que hemos hecho aquí. Bueno, pues lo que estuvimos viendo es, dentro de los ecosistemas, el ecosistema agrario, ¿qué servicios contra servicios son los más importantes, los más característicos, ¿no? Pues la provisión de alimentos, pero tiene como malo el consumo de agua, pero te regula la temperatura, te regula el clima, pero te puede contaminar acuíferos por contaminación, te da paisaje, tiene herencia cultural, en fin, hay muchos tipos de servicios, ¿verdad? Te genera empleo, genera actividades de ocio. Y lo llevamos a valorarlo, bueno, pues en alguna zona, ¿no? Vamos a hacer ahora valorar el modelo agrícola de un territorio en concreto. Entonces, aquí en este territorio que tenemos aquí, ¿no? Nos fuimos, ya que estábamos por allí, nos fuimos a la Baja California, ¿verdad? ¿No? A valorarlo. No es la Baja California, las fotos son de la región de Murcia, en España, ¿no? Está ahí abajo, es la única zona, ¿no? Donde hay desde desiertos a una agricultura súper tecnificada, incluso un poco más abajo tenemos un mini Hollywood, donde se graban películas del oeste, ¿eh? No es broma, las fotos de ahí, no es tal. Bueno, pues lo llevamos allí, porque es una zona, de acuerdo, que tiene servicios, y entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Qué servicios quiere la gente de Murcia de su agricultura, y cuantificar el valor económico de dichos servicios, lo que hemos dicho antes. No solamente de la provisión de cuánto valen las lechugas que producimos, ¿de acuerdo? Sino, por ejemplo, a mí ahí haciéndome la foto delante de los cerezos, de los melocotoneros en flor, ¿de acuerdo? Eso también tiene un valor. Pues bueno, ahí estoy y vamos a ver cómo lo valorábamos. Bueno, no os voy a contar el detalle porque si no me extendería mucho y además aquí hay gente que lo sabe, está conectada gente que lo sabría hacer mejor que yo, dar detalles técnicos, ¿eh? Pero sí contaros que al final lo que se trata de cuando tengas un sistema, identificar qué cosas valora la gente, la sociedad, qué le da bienestar a la gente. Y eso es lo que debes de potenciar. Entonces, tú debes potenciar un modelo de desarrollo agrícola donde la gente valore, ¿no? Donde potencie los servicios que la gente valora. Por ejemplo, si hay problema de empleo, la gente valorará más, ¿no? Valorará bien el servicio de generación de empleo, obvio, ¿sí? Pero si hay problemas, por ejemplo, de contaminación, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora, por ejemplo, aquí con el COVID? Con el COVID la gente mucho ha descubierto la naturaleza. Entendedme. Como ahora tenemos que estar más separados, no te puedes ir al centro comercial de acuerdo, de compra, pero la gente ha descubierto los paseos por el campo. ¿Eh? Y de pronto la gente, pues de ver los paisajes, lo valora más de nuevo. ¿Bien? Entonces hay que ver lo que la gente le da bienestar, lo que le da valor. Y esto es la forma, en cada sociedad o cada modelo, tú tienes que, con técnicas súper complejas, estadísticas o menos complejas, eso ahora va a ser lo de menos, identificar qué le da valor y valorarlo, para ver qué modelo, ¿de acuerdo?, de agricultura quieres en base a todos los servicios que proporciona. Aquí vimos que había 5 servicios determinantes: los alimentos, el consumo de agua negativo, la contaminación de acuíferos como negativo, el ocio y el recreo, la regulación de temperatura y el mantenimiento de biodiversidad como positivo, y a partir de ahí se pueden hacer combinaciones para ver qué modelo de agricultura prefiere la sociedad. Valorándolo, sin entrar más en detalles, pues puedo decir que, por ejemplo, para la sociedad de la región de Murcia, donde hemos hecho esta valoración, en valor agregado, la agricultura de secano, como tal, estamos hablando de beneficios sociales, tiene un valor bastante más alto que el modelo de agricultura intensiva de regadío, ¿de acuerdo? Donde, bueno, tiene muchos beneficios privados, la agricultura de regadío, ¿por qué no? Pero los beneficios sociales son bastante escasos, ¿sí? Entonces, ¿todo esto al final para qué vale? Bueno, pues aparte de publicar paper y hacer tesis, que también es interesante en este mundo académico que nos movemos, esto vale para dar indicaciones en el diseño de políticas, ¿eh? Los políticos no pueden invertir dinero público en financiar modelos de agricultura que no dan bienestar social. Tú debes dar dinero público en financiar modelos de agricultura que beneficien a la sociedad. Por ejemplo, ese paisaje donde yo estaba antes, y con esto termino, porque creo que voy justo de tiempo, paisaje donde estoy haciéndome las fotos ahí con los melocotoneros en flor, igual no es rentable financieramente, ¿no? Porque el melocotón se puede comprar ahora más barato pues, en Turquía, ¿de acuerdo? Se puede traer de fuera, pero el paisaje es un activo cultural, un activo turístico, un demás que hay que potenciar. Entonces, si el mercado no es capaz de remunerar ese servicio, porque no lo remunera con el precio del melocotón, o del durazno, perdón, estoy hablando, ¿no?, de las que estáis de aquella zona del durazno, ¿verdad? El melocotón en España, pues los melocotón, pues habrá que subvencionar a esta gente para que siga produciendo, aparte del durazno, las flores.
y que José Miguel pueda ir a hacerse la foto y a pasear con sus amigos por allí. Entonces, eso es lo que hay que mirar y, sin embargo, José Miguel no va a ir nunca al campo de al lado de lechuga, que dan mucho dinero cuando se la vendemos a los alemanes, porque sabéis que la región de Murcia es una zona que exporta gran cantidad de frutas y verduras, fuera, da mucho dinero, pero en realidad de bonito tiene, ¿no? Tiene lo que yo, ¿sí? Entonces, esa agricultura nunca la tendríamos que subvencionar, es el mercado que decida. Y esto es para lo que vale tener claro que un servicio ecosistémico, como un ecosistema como puede ser el agrario, todas las funciones que tiene. O, por ejemplo, puede hacer al final que un espacio natural que no produce nada que pase por el mercado, pero produce tantos servicios y materiales que no pasan por el mercado que su valoración hace que tenga justificación y que las políticas públicas puedan intervenir a favor de él y, por lo tanto, bueno, que no todo sea economía privada, sino la economía en el sentido más amplio. Yo creo que voy, ¿no? Que quedo medio bien de tiempo, ¿sí? Sí, claro, está la cosa bien. Pues gracias por vuestra atención. A ver, no queda otro, ¿no? En estos medios virtuales, o apagan la cámara o no queda otro, hay que atenderme. Y muchas gracias. Y vamos a ir a Arturo, que seguro que lo va a hacer mejor que yo, y luego ya nos preguntáis. Gracias. Ni digas, José Miguel. Perfecto. Muy bien, José Miguel. Gracias por tus palabras. Nos pones ahí en el contexto de la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Un tema muy importante y más aún en el contexto de la pandemia. Perfecto, José. Gracias. Ahora le cedemos entonces la palabra al doctor Arturo Chacón Torres, por favor, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para compartirnos su charla. José Miguel, si quieres dejar de compartir tu presentación, por favor. Adelante, Arturo, si quieres compartirnos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a Rafa su invitación, su honrosa invitación en ese sentido. Es un placer compartir con todos ustedes. Y bueno, también una presentación inmerecida, Rafa. Pero bueno, lo que pasa es que nos conocemos de muchos años, hemos compartido muchas aventuras en el terreno profesional y también en lo personal, así que mi aprecio por Rafa, mi reconocimiento por todos sus logros y al mismo tiempo le agradezco su modo de compartir la vida profesional con un servidor. Bueno, mi fuerza es el agua, mi hábitat es el agua, entonces he dedicado toda mi carrera profesional en el estudio precisamente de los recursos acuáticos y qué es lo que quisiera compartir con ustedes. Ahora que me ha solicitado Rafa, qué hacer frente al COVID y después. He puesto frente al COVID porque no le veo yo un fin a corto plazo el problema de esta pandemia y más bien el inicio de otras, lamentablemente, con respecto a lo que ya ha señalado José Miguel referente a lo que es los problemas de contaminación, sobreexplotación de recursos naturales y sobre todo el agotamiento de recursos estratégicos. Y bien, el agua en el planeta en general, sabemos que si lo ponemos en proporciones de volumen, en realidad el 70% es medio terrestre y tenemos un punto de 13% del volumen total en el planeta de lo que es agua, incluyendo el agua marina. Tanto incluyendo que 4 kilómetros de profundidad promedio en los océanos es lo que tenemos por arriba de la corteza terrestre. Y si distribuimos este punto 13%, encontramos que el agua marina es la mayor cantidad que tenemos disponible. Y los casquetes polares, tenemos agua dulce ahí, tenemos en el acuífero y tenemos el agua dulce superficial. Cada vez que estamos analizando esta parte, la disminución del agua es cada vez mayor. Entonces, el recurso acuático es grandemente limitado con respecto a su aprovechamiento. Por lo tanto, la reflexión es que el agua es un recurso natural
finito y vulnerable. Es esencial para sostener la vida y es fundamental para el desarrollo de las naciones. Pero además, como ya se ha mencionado en otras autorías, es un componente integrador del entorno natural. De hecho, es el que modela el paisaje, el agua. Y bueno, frente a ello, tenemos una población mundial actual de casi 8,000 millones de habitantes y que para el año 25 nosotros estimamos, o se estima que vamos a tener cerca de los 9,000 millones. Frente a este futuro, pues evidentemente que tenemos cada vez más impactos a nivel global. Lo primero en este momento es que hay 844 millones de habitantes que no tienen acceso a fuentes de agua potable, que hay que buscar todo el día o toda la jornada una fuente de agua para poder sobrevivir. Y para el año 25, más de la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. Un caso típico es el lago Victoria en África, donde prácticamente todas las poblaciones se han congregado alrededor del lago Victoria para poder sobrevivir y han tenido que abandonar sus asentamientos originales. Y bueno, los impactos que tenemos ya es la mortalidad en la población infantil. La población se concentra en metrópolis porque las metrópolis son las únicas que pueden lograr el suministro de agua, aunque sea insuficiente. Tenemos el colapso de sistemas agrícolas, incluso de diversos cultivos, que han exigido en su momento una mayor cantidad de humedad, tanto en el suelo como en la atmósfera, en la parte ambiental, y que parte de estos cultivos se están colapsando por la falta de ambos, humedad atmosférica y la humedad en el suelo. Esto va hacia una crisis económica que lamentablemente esto, por la posesión del agua que se ha mencionado en diversas ocasiones, nos puede orillar hacia una confrontación armada en diferentes puntos, como vamos a señalar algunos momentos. Y esto hace que como nación alcancemos una alta dependencia y al mismo tiempo una pérdida de la gobernabilidad, como se ha mostrado en algunos puntos en otros países. Esto se agudiza con el cambio climático, que ya no es un problema de dogma de fe, sino que está altamente demostrado de que la Tierra está cambiando, el planeta está cambiando su temperatura, los gases de efecto invernadero, que todos conocemos en este momento, que es un proceso que está agudizando el problema de la escasez de agua, siendo un recurso estratégico para el desarrollo de las naciones. Y bueno, el cambio climático a su vez está haciendo perder recursos valiosos, como es el caso del deshielo. Como pueden ver ustedes aquí, el problema es de las superficies de los casquetes polares que cada vez se reducen, mientras que el nivel del mar se incrementa paulatinamente. Y esto, bueno, provoca tanto la pérdida de agua dulce que tenemos en los casquetes polares y que se va hacia el mar, y tenemos, con el aumento del nivel del mar, problemas como son las inundaciones y eventos meteorológicos extremos. Otros síntomas son, pues, por ejemplo, que es muy claro en el norte del África, que toda la parte de Argel y toda la parte del Sahara, en el norte del África el suministro de agua es totalmente insuficiente, o sea, ya está provocando las migraciones. Se acentúa el desecamiento del mar Aral, que es uno de los problemas más serios que se tienen en el planeta en cuanto a la sobreexplotación y la destrucción de los recursos hidrológicos. Y el sudeste asiático, que es una de las zonas más pobladas también, no existe ya suficiente agua dulce para sostener el crecimiento de la población. Esto aumenta precisamente la brecha entre la riqueza y la pobreza en zonas densamente pobladas. Un ejemplo nada más es el caso del mar Aral. El mar Aral era el cuarto lago más grande del mundo, era un mar interior. Tiene una edad de 20,000 años. El lago Baikal en Rusia también es el lago más antiguo del mundo y tiene 25 millones de años. Nuestros lagos, en el caso de México, algunos nada más como el caso de Cuitzeo, tiene 4 millones de años. Con eso podemos decir que el mar Aral era un lago muy joven.
realmente. Su superficie en el año de 1960 era de 68,000 kilómetros cuadrados. Realmente era extenso. En la actualidad tiene 6,000. El Mar Aral fue destinado para la agricultura intensiva en Rusia. Entonces, esto provocó una sobreexplotación del recurso y bueno, su profundidad en su tiempo era de 72 metros, cuando ahora la máxima que tenemos es de 15 metros. El volumen en kilómetros cúbicos. El lago que tenemos más grande en México apenas alcanza el kilómetro cúbico. Para que se den ustedes una idea y su comparación. En la actualidad ha perdido más del 80% de su volumen. Y los beneficios en aquel tiempo se lograban 75,000 toneladas al año de peces. Actualmente, por lo de efecto de las tolvaneras, un proceso que Rafa ha estudiado a mucho detalle, las tolvaneras provocan enfermedades en toda la región. Actualmente se ha detectado que en lo que es el Mar Aral se distribuyen partículas y quistes de anthrax. Entonces es uno de los impactos más fuertes que se ha dejado con la pérdida de la pesca y la pérdida del volumen. Y no solamente eso, se perdieron 25 especies de peces comerciales en la región. Este se ha considerado como uno de los desastres ecológicos más grandes del planeta, lo cual en el caso del agua es un duro golpe para el planeta y un mal ejemplo en el cual no se ha podido demostrar lo que es el manejo responsable del agua. Y aquí tenemos en la gráfica lo que sería una imagen de hace 20 años del Mar Aral y en la actualidad lo que queda de este ecosistema. Y bueno, si así nos vamos, ¿qué nos queda en el inventario? En el inventario tenemos en kilómetros cúbicos el hielo polar y los glaciares, las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Este es el patrimonio que tenemos en el planeta para sobrevivir con un recurso estratégico y esencial para la vida. Entonces, el problema mundial es que es apremiante por el crecimiento poblacional de que debemos incrementar el 35% de las existencias del agua para hacer sobrevivir, no pensar en un desarrollo o un crecimiento, para hacer sobrevivir a las diferentes naciones y especialmente en las zonas densamente pobladas. Sin embargo, el 60% del volumen de los grandes ríos ya está represado, como lo vamos a ver más adelante. Y además, represar o embalsar un río no es una solución. Se modifican y hay impactos ambientales. Se pierde biodiversidad, como es el caso, un caso típico es el caso del salmón en algunas partes del norte, pero también en México tenemos el caso de los langostinos, que son también organismos migratorios y que precisamente las presas representan barreras y se rompen ciclos biológicos como etapas de reproducción, alimentación, refugio, etc. Existen varios impactos en las comunidades adyacentes y en su mayoría son impactos negativos el represar. Aún así, prácticamente la mayoría de los ríos se encuentran represados. Y también los embalses emiten gases de efecto invernadero con la descomposición de la materia orgánica en el fondo. Otro de los ejemplos son las tensiones y los conflictos que hay. Un caso de estudio es precisamente el proyecto Anatolia en Turquía, que el plan de Turquía básicamente fue represar los ríos Tigres y Éufrates, y que son precisamente vitales para lo que sería Irak, Siria, el país de los kurdos, etc. Entonces, el corte de agua por la parte del represamiento, que en un sistema de 22 embalses con 19 plantas hidroeléctricas ha delimitado el acceso del agua a lo que queda del resto del Medio Oriente. Se habla incluso de que eso es terrorismo hidrológico, ya que se limita a países fronterizos para el acceso del agua. Y bueno, esta es una de las presas precisamente en la parte del proyecto de Anatolia, donde se construye una de las presas más grandes del mundo, o ya está construida, con una superficie de 807 kilómetros cuadrados, pero que almacena 48,000 millones de metros cúbicos que no van a llegar al Medio Oriente, que todos son distribuidos precisamente como lo ha señalado José Miguel, a sistemas de irrigación
para la producción y la ganadería. Y bueno, otro conflicto que pues, quizá Nacho pueda documentar más en el futuro es el conflicto del río Silala, precisamente con la frontera entre Bolivia y Chile, en donde el flujo de 500 litros por segundo, medio metro cúbico por segundo, ha sido motivo de conflicto precisamente para tener acceso al agua. Y bueno, tenemos también México, también nosotros tenemos este problema, como es el Tratado de Aguas de 1944, en donde un proyecto que era benéfico para México se ha convertido ahora en una adversidad, como es que México tenía que entregar 432 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de 5 años a los Estados Unidos para aprovechar lo que se destina en el Río Bravo, que es un excedente mexicano en el Río Bravo. A cambio, Estados Unidos entregaría 1.850 millones de metros cúbicos anuales a México por la parte del río Colorado, con los represamientos del río Colorado. Este tratado era ventajoso para México. Sin embargo, lo que ha sido el mal manejo del agua, lo que ha sido el problema de cambio climático y sobreexplotación de recursos, ha provocado que ahora México no pueda entregar, no pueda cumplir con este tratado, y tenemos los conflictos internos donde los agricultores se amotinan para poder para evitar la entrega o el cumplimiento de este acuerdo. ¿Cuál es el problema mundial en esto? Que en la producción de alimentos el 70% del agua disponible en el planeta se destina a la agricultura. Porcentajes más, porcentajes menos, dependiendo de la nación, pero uno de los problemas es que la tecnología de irrigación todavía en muchas partes del mundo se encuentra rústica y se riega con agua rodada y con sistemas de irrigación muy convencionales, y esto implica un desperdicio del agua para la producción de alimentos. Y bueno, por otro lado, los casquetes polares y los glaciares que habíamos mencionado encuentran con deshielo. Ya tenemos registrado 21 centímetros de incremento entre 1900 a 2016 en el nivel del mar. Se estima que si no logramos la reducción en la concentración de los gases de efecto invernadero, entonces el calentamiento va a provocar una inundación o un incremento de 1 metro sobre el nivel del mar. Y aquí las primeras que van a sufrir, las primeras regiones que van a sufrir la cobertura del mar son las islas del Pacífico, como las Islas Salomón, por ejemplo, que se encuentran muy al nivel del mar. Entonces habrá naciones o hay naciones que están ofreciendo la compra de terreno en zonas continentales, pero que ninguna nación está dispuesta a vender. A refugiar a los ciudadanos, sí, pero no a vender 1 centímetro cuadrado para la autonomía de estas naciones. Y bueno, nosotros podemos ver aquí lo que está sucediendo con la disponibilidad del agua. Aquí hay un graficado de lo que se requiere como mínimo por habitante anual en miles de metros cúbicos. México, para nuestro caso, México tenía aproximadamente entre 20 y 25 metros cúbicos por 25,000 metros cúbicos anuales por habitante. Esto es para sostener el desarrollo, sostener la agricultura y los consumos domésticos. Actualmente ya nosotros estamos rayando, es decir, marcando el límite de lo que sería entre una disponibilidad baja, siendo que México a la vez no es un país privilegiado en recursos acuáticos, pero efectivamente solamente unos cuantos países son los que todavía disponen en metros cúbicos suficientes por habitante por año para sostener el desarrollo o el modelo de desarrollo actual. ¿Qué riesgos tenemos con la reducción del agua? Pues primero, un deterioro en la salud pública. La salud pública es el primer componente impactado por la falta de agua. Tenemos la disminución en el suministro para las metrópolis, que es donde la gente se va a concentrar. Nos están concentrando a falta de agua en el medio rural. Tenemos una baja productividad agropecuaria, la posible inestabilidad económica, una confrontación social por la posesión del agua y evidentemente naciones que tienen el riesgo de perder la gobernabilidad.
Ahora, frente a la pandemia, pues en el caso de lo que menciona José Miguel, de que en otros aspectos ambientales hubo cuando menos el diagnóstico de una disminución en la contaminación, en este caso con nosotros, con el agua, ha sido más bien un aumento en el consumo. La pandemia nos dejó como mensaje primero, no tenemos infraestructura hospitalaria suficiente. Y estamos hablando de la infraestructura, del equipamiento, del personal médico insuficiente y de sistemas eficientes de diagnóstico además. Las estadísticas en varias partes del mundo marcan que solamente se están diagnosticando los enfermos en los hospitales, pero no en el resto de la población. Entonces, las estadísticas son solamente un indicador de lo que realmente es el problema en cobertura global. Obviamente que las acciones del Estado, muchas de ellas no tienen el respaldo científico, lo que demuestra muchas veces que el Estado y la academia tienen una gran distancia para poder llegar a respaldar o la toma de decisiones responsables y certeras. Hay una desarticulación entre los sectores públicos, o sea, la parte de agrícola, la parte de salud, la parte de seguridad, la parte de hidrológica, entre los sectores están desarticuladas o estuvieron desarticuladas cuando llegó el problema del COVID. Y además hay una incapacidad ciudadana para seguir protocolos. Si bien buena parte de la población ha sido consciente, responsable y actúa en congruencia, no todo ha sido así. En el caso mexicano, nosotros hemos encontrado que siguen las fiestas, siguen las plazas comerciales, sigue la necesidad de agruparse y continuar sin respetar incluso las recomendaciones de las instituciones. Y también una falta de cultura en la prevención como la sana alimentación y hábitos de higiene que no teníamos y que ahora han sido una novedad de cómo tener una frecuencia en el aseo de las manos, en la forma de distanciarse, la forma de tener hábitos de nutrición que respalden la inmunidad o el sistema inmunológico de los seres humanos. Entonces, el escenario actual, las recomendaciones son la sana distancia, la higiene frecuente de manos, el lavado, desinfección de ropa, superficies, utensilios y algunos otros más, pero que esto reclama grandes cantidades de agua y posibles problemas de contaminación. Entonces, para garantizar el protocolo de sanidad colectiva, entonces requerimos agua en suficiente cantidad, agua con la calidad adecuada y además acceso a las fuentes. 3 componentes que no todos los territorios lo tienen accesible. Entonces, el agua ha sido fundamental incluso para otras pandemias. Fue muy importante para el cólera en el caso mexicano, en 1992, precisamente para poder enfrentarlo. Y lo mismo para el caso del AH1N1 en el año de 2009, en el cual era importante tener acceso al agua para poder llevar a cabo los procesos de sanidad. Sin embargo, existen otras enfermedades asociadas al agua cuando ésta se encuentra contaminada, como es la diarrea, el cólera, disentería, tifoidea y poliomielitis. Esto quiere decir que si bien hemos tenido cierta suerte del hecho de que el COVID no se disemine a través del agua, no significa que en el futuro no tengamos otros organismos o otros vectores de enfermedades que se encuentren asociados al agua y que además tengamos ese problema, aparte de los que ya tenemos en términos de salud pública. Entonces, ¿cuál es el panorama futuro después de la pandemia? Creo que el primer reto es la protección de la salud. Hay que invertir en agua y saneamiento como una política pública para garantizar precisamente la salud que queremos. Y se requieren acciones preventivas para disminuir los riesgos y contagios de otras enfermedades. Y la investigación científica y tecnológica es básica precisamente para generar certidumbre y toma de decisiones responsables. Se requiere también reconocer el valor estratégico del agua.
seguridad en el suministro de agua para el desarrollo, aprovechamiento eficiente y responsable, la protección de esos almacenes de agua es importante, ya no solamente desde el punto de vista estético, sino estratégico. Y producir el agua. Suena fuerte la palabra, pero necesitamos producir el agua que es necesario para poder incrementar las posibilidades de protección de la salud y garantizar el bienestar en la población. Retos: optimización del riego, eficiencia en la distribución, reutilización, la protección nuevamente de los embalses y ordenamiento del uso del suelo para destinar protección a las zonas de recarga. Producción del agua creo que es el reto futuro. Manejo de cuencas, manejo de áreas de recarga y asegurar la calidad. Y esto tiene que ver con todo lo que es el ciclo hidrológico. No voy a hacer detalles aquí porque me va a llamar la atención Rafa, pero es simplemente que los diferentes partes del ciclo hidrológico, dependiendo del espacio físico, dependiendo de cada nación, es donde se almacena el agua, es en la región donde debemos de proteger. Para algunos es el drenaje superficial, para otros es la propia precipitación, como el caso de Arabia Saudita, para otros es la recarga, etcétera. Pero es importante ya manejar el ciclo hidrológico a favor. Y el secreto es un verdadero equilibrio entre suelo, agua y vegetación, que son los tres elementos que manejan el ciclo hidrológico regional y que nos permitiría la producción del agua. Entonces, agua y bosque son elementos estratégicos que nos permiten mantener calidad y cantidad de agua. Este es un modelo que hemos propuesto ya por décadas de cómo lograr en cada región la protección de los recursos hidrológicos. Solamente hablo de que necesitamos ciencia para fortalecer la organización social, para el rescate ecológico, el rescate social, y esto hacer que las regiones sean autogestoras con una fuerte participación y lograr la autosuficiencia regional y local. Y bueno, estos son los destinos en los que nosotros proponemos precisamente qué es lo que se puede hacer después de la pandemia. Y agradezco a todos ustedes su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rafa. Perfecto, Arturo. Muchas gracias por tu intervención. Siempre es un placer escucharte y creo que aportas mucho al tema de discusión, al tema que está ahorita en el contexto de la pandemia, ¿no? La importancia de los recursos hídricos para toda la estrategia que se está siguiendo en cuestiones de salud pública. Es muy importante hacer énfasis en ello, cómo gestionarlos y cómo administrarlos. Es importantísimo esto que mencionas. Igual que la intervención de José Miguel, la relevancia económica que tienen los diferentes servicios ecosistémicos. Muy bien, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Y en ese sentido, para dar un enfoque más dinámico, le voy a ceder la palabra al doctor Adrián Rodríguez Miranda de la Universidad de la República de Uruguay para estar un poco en interacción con los asistentes mediante sus preguntas y podamos hacer esto de una forma más participativa para romper un poquito esa burbuja, ¿no? Ese molde que nos deja este enfoque virtual y podamos estar interactuando. Sin más preámbulo, Adrián, te cedo la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Rafael, y un gusto, bueno, estar en el segundo seminario de la RIED. Y como lo decía Rafael, tenemos en el chat algunas preguntas, pero tal vez podemos cambiamos un poco la metodología y abrir el micrófono para que Alan Cepeda, por ejemplo, nos transmita su pregunta, que la dejó en el chat. Alan, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí me encuentro. Muy bien, adelante. Bueno, la primera es una pregunta un poco más abierta. Supongo que ambos pueden contestarla según crean o según sea su opinión. Bueno, hace poco, como muchos lo pueden saber, se agregó el agua como uno de los nuevos commodities al mercado de valores y los mercados financieros, como el Wall Street. Esto supuestamente o con base en la idea de poder generar una mejor gestión del riesgo asociado a esta escasez del recurso hídrico. ¿Qué opinan al respecto de este punto?
Alan, y capaz que dejas la otra planteada también y ya... Sí, claro. Esta es un poco más enfocada para el profesor José Miguel. Bueno, hablando un poco sobre la parte de los servicios ecosistémicos y de cómo se supone que son un conjunto de actividades que el mismo medio ambiente genera, haciéndolo como servicios y contraservicios, me quedó la duda de saber, si bien los servicios ecosistémicos provienen del medio ambiente y están enfocados en la sociedad, ¿hay una contraparte? Es decir, ¿hay alguna clase de servicio o estructura que permita que las sociedades generen, sean servicios y contraservicios, pero hacia el medio ambiente? Es decir, ahora sí que al revés. Muy bien, vamos a dar la palabra a los ponentes, si hay una más general. ¿Quién quiere atacarla? Me parece que, José Miguel, si puedes empezar, yo te puedo respaldar ahí. Vale, empiezo yo. Yo lo de Wall Street o la noticia de California que están cotizando, obviamente eso es cuestión de que por primera vez el agua es un bien económico. Entonces, en California se percibe como un bien económico en todo el sentido y por eso va a mercado de futuro. Hasta ahora que estábamos con el agua era un recurso común. Estamos en la pura tragedia de los comunes, ¿vale? Era un recurso excluible, pero era no rival, ¿no? Estoy hablando ahora como el economista que no soy, ¿no? Pero sí. Entonces, de pronto se ha visto que es un recurso, de acuerdo. Y entonces, ¿qué se asegura? ¿Qué se asegura? Lo primero, el miedo a la escasez. Y lo segundo, que pueden obtener ganancias precisamente por esa posibilidad de la exclusión. Entonces, lo que tiene como malo es que el agua no es un bien cualquiera. El agua, como ha dicho Arturo, lo primero, es el soporte de la vida. Entonces, si jugamos ya a mercantilizar el soporte de la vida, bueno, pues mal camino o buen camino, no voy a jugar, no estoy aquí para jugar, estamos tomando. Esa parte yo la veo así, pero es que es cuestión de eso, de que ha dejado de percibirse como un bien libre y es que ya es un recurso común. Sí, Arturo, ¿no? Estamos de acuerdo. Efectivamente, a mí también me parece hasta un poco perverso esta propuesta en Wall Street, porque efectivamente no quisiera pensar que las tribus africanas o australianas en un momento dado estén revisando el mercado de valores para tener acceso al agua. Efectivamente que la intención, o al menos la justificación teórica, fue un manejo más responsable del agua con el mercado de valores, pero el problema es que efectivamente deja de ser un bien social el agua y se integra hacia bienes mercantiles, un bien económico. Si comenzamos con el agua, quisiera pensar en el futuro que va a suceder con la atmósfera, ¿sí? En el sentido de la limpieza, cuando ya tenemos metrópolis en China y en la propia Ciudad de México, en donde la calidad del aire ya está cuestionada. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con los bienes colectivos? Es algo que precisamente creo yo, Rafa, tú lo has discutido con amplitud en tus diversas publicaciones. ¿Qué sucede con esos bienes colectivos? Entonces, sí es bueno ponerle números y precios, pero no abandonar la idea del bien social. ¿Es cuánto? Ya, aquí Gracias. a ese respecto, y ahora contesto algo del otro, hay un paradigma, ¿no? Donde el agua, el agua no es solamente un tipo de agua, ¿no? Está el agua vida, que es el agua que necesitamos para vivir, y luego está el agua negocio, o el agua business. Entonces, hay que distinguir esas categorías de agua para ver de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando el agua vida, digamos, habría que garantizarla como un derecho universal a todas las personas. Luego hay otra parte de agua que es agua business y que eso sí puede ser un commodity, ¿no? Puede ser una mercancía. Yo voy a obtener de ahí un rendimiento, pero que no todo el agua sea igual. El problema del agua es el problema de la economía, ¿no? De la utilidad marginal. Solo percibimos la utilidad de la última unidad consumida. Entonces, nosotros, ¿por qué el agua vale tan poco? Porque el agua percibimos que hay mucha y que estamos limpiando el coche, el carro, como diría allá, estamos regando el jardín y esa vale poco, tiene poca utilidad, si queréis, pero los 2 litros de agua que necesito para vivir es muy diferente. Si no se puede categorizar esa agua, ese agua, mal vamos, ni vamos bien, pero que son diferentes bienes en realidad, y los juntamos todos lo mismo. Y de hecho se prevé que las guerras del agua son las guerras del siglo XXI. Los altos del Golán, cuando Israel lo ha conquistado, no ha sido porque los altos del Golán sean muy bonitos. Los altos del Golán dan acceso a los recursos hídricos de la zona, los más importantes, ahí en la zona de Israel. Entonces, por eso es un recurso estratégico en ciertas zonas. En Murcia estamos más o menos así, igual que estáis en la Baja California por allá, ¿no? O el problema que tenéis en el agua ahí, que si lo estuvimos comentando cuando estuve por allá, con el aguacate, ¿no?
como el problema del aguacate, de extraer agua, al final, y ya engancho con la segunda cuestión de que me han preguntado, como el aguacate está haciendo que un recurso natural se está agotando, ¿no? Para venderlo a Estados Unidos, que es lo que se llama el agua virtual, ¿no? Cuando yo vendo un aguacate o vendo una naranja, en el caso español, a un alemán, le estoy vendiendo la naranja, le estoy vendiendo el sol, pero le estoy vendiendo el agua que va dentro, ¿no? El comercio de agua virtual. Y si un territorio no tiene agua, que se la vendamos a tu territorio, hay que mirarlo. Entonces, los flujos de agua virtual, por ejemplo, en el comercio internacional, yo creo que también es una cosa que hay que mirarla, pues sobre todo por la especialización agraria. Y con lo que decías que si nosotros podemos beneficiar al medio ambiente, claro, cuando haces un proyecto de restauración ecosistémica, un proyecto de restauración ambiental, ¿no? Pues, en realidad, tú estás invirtiendo capital financiero para producir capital natural o capital ambiental. Por supuesto que podemos beneficiarlo, pero eso surge bastante poco. De hecho, la evaluación de impacto ambiental es una herramienta preventiva del impacto ambiental precisamente, y lo que hace es frenar la degradación ambiental o incluso con las medidas preventivas, correctores y demás, hacer que aumente el capital ambiental. Pues claro que nosotros podemos prestar servicios a base de capital financiero al medio ambiente. No suele ser lo habitual, al revés. El medio ambiente nos da servicio a nosotros y nosotros lo que hacemos es generar contraservicios. Cuando tú contaminas un acuífero, lo que estás haciendo es meter abonado químico artificial en ese sistema, lo traes de otro sitio, estás metiendo energía, estás gastando además muchísima energía, ¿no? Eso se mide en términos de energía, y encima estás contaminando, estás produciendo polución y estás degradando la utilidad de ese ecosistema, en este caso el acuífero. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Tenemos algunos otros aportes más. Guadalupe, no sé si querés, Guadalupe Huerta, plantear que tiene un poco que ver con esta discusión que se está planteando, tu pregunta. Sí, gracias. Antes que nada, buenos días, buenas tardes a todos. El seminario me parece excelente, en las exposiciones. A mí me preocupa un poquito bueno, no un poquito, mucho, cuando hablamos de estos bienes comunes que en última instancia son derechos humanos, ¿sí? El agua es un derecho humano. En última instancia, ¿quién es el dueño? ¿Quién generó el proceso para que existiese el agua vida, por ejemplo? Y cuando se empieza a introducir la lógica de mercado, ¿sí? Necesariamente los poderes económicos son los que de alguna manera empiezan a tener el control. Entonces aquí me surge la gran inquietud respecto de, bueno, si vamos a producir agua en la forma en la cual se está comenzando a plantear como un commodity en los mercados financieros internacionales, tendremos que separar agua vida y agua business, ¿sí? Porque el agua vida me parece que tendrá que ser controlada, regulada y producida por el Estado. Y el agua business es así, la podemos empezar a meter con categorías económicas de rentabilidad. Pero no perdamos de vista que el capital es tan poderoso que va recorriendo las fronteras, ¿sí? Desde el mercado hacia empezar a cooptar estos bienes de uso común que son esenciales. Y entonces, si permitimos ese avasallamiento, al final de cuentas lo que va a suceder es que el agua toda va a entrar en el mismo paquete y la gente que no ha tenido acceso al agua o que carece de ella, como comentaba Arturo Chacón, en África o en otros lugares del mundo, aquí mismo en México, pues se va a quedar sin agua. Entonces hay un reto importante, son las políticas públicas y las políticas de regulación de quién va a controlar el agua business y el agua vida. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. ¿Alguna reflexión de parte de José Luis o Arturo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Guadalupe. Definitivamente, gracias por la aportación. Efectivamente, yo estoy en la posición de aplicar el criterio de la producción de agua, ahora que lo estamos sobreexplotando, pero efectivamente bajo el enfoque del pago de servicios ambientales. Esto es lo que nos puede garantizar que el agua siga siendo un beneficio social. Efectivamente que tenemos frente a nosotros la necesidad de la producción agropecuaria. Entonces, tendremos que poner como una opción viable, y aquí es donde los economistas pueden jugar un papel muy importante, lo que es la producción de agua rentable como un servicio ambiental contra el cultivo del aguacate, el cultivo de las berries, el cultivo del ganado, el cultivo de las lechugas en Murcia. Entonces, todo esa confrontación entre la producción de agua
como un servicio que pueda proveer contra lo que es la producción y la rentabilidad de los cultivos. Entonces, ¿cómo incidir en que el propietario de un predio forestal tiene la gran alternativa de producir agua como un servicio ambiental? Y cómo la agricultura y la ganadería le puede retribuir casi con los mismos beneficios sociales o los beneficios económicos que requerimos para producir 1 metro cúbico de agua. Ese es el reto, porque en México sí tenemos esa lucha, creciendo la frontera de los cultivos contra la destrucción del bosque, que son las fábricas de agua. Ahí es donde requerimos ponerle números y no olvidar, en el caso mexicano, que en donde se encuentran las fábricas de agua, que son los bosques y los lagos, es donde se encuentra la mayor concentración de comunidades rurales e indígenas, y que es donde debemos nosotros incidir para proteger esos bienes colectivos. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias, Arturo. Tenemos a Ángel Perni, que también nos ha sido una pregunta. No sé si querés, Ángel. Y les pido también que enciendan sus cámaras, así lo podemos ver. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, mi saludo a mi amigo y colega Rafa Trueba y por supuesto a José Miguel Martínez Paz, ¿vale? Que bueno, que fue mi director de tesis, ¿vale? Antaño. Entonces, bueno, aquí. simplemente, bueno, mi pregunta, bueno, está ahí escrita, me he esforzado mucho en redactarla para que estuviera clara y bueno, pues mi pregunta la formulo verbalmente. Pues nada, simplemente ambos ponentes he apreciado que coinciden en que el cambio climático y esta pandemia de COVID pues tienen, digamos, unas causas compartidas, ¿vale? Entonces, bueno, esa causa es por la degradación ambiental. Entonces yo me preguntaba, vale, pero ¿cuál es la causa de la degradación ambiental y cómo podemos evitar que, digamos, se siga sucediendo estos problemas? ¿Bien? Entonces, esta pandemia, bueno, pues parece que tiene un origen en el sureste asiático y, bueno, la parte de degradación ambiental que le toca, pues bueno, sabemos que la deforestación de esas selvas y, bueno, esa mayor convivencia entre seres humanos y esos animales exóticos. Entonces, mi pregunta para los dos ponentes sería, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué incentivos o medidas se pueden adoptar para, digamos, poder revertir esa situación de degradación y evitar futuras pandemias? Muchas gracias. ¿Quieres ingresarle, José Miguel? Qué gusto escucharte, Ángel. Gracias por ello. Sí, Arturo, por fin te conozco. Encantado. Es un placer conocerte, Ángel. Igualmente. Dale tú, Arturo. O le doy, cuento yo. ¿Qué quieres que le diga? Hombre. Tú fuiste el director de tesis, José Miguel, lo conoces más. Eso no vale, aquí que estamos. Pues, ¿cómo frenar la degradación ambiental? Pero si cómo la frena en un sistema como tal, todos sabemos que hay dos tipos de instrumentos para actuar. Pues tenemos instrumentos normativos o económicos. Y no hay más. Entonces, ¿lo hacemos por instrumentos normativos? Difícil. A nivel internacional, difícil. Porque la norma, ¿no? Todos sabemos lo que es el dumping ecológico y demás, donde la norma está muy bien para que la pongamos en la Unión Europea, ¿verdad? Y venga a publicar normas y somos los más verdes, los más green del mundo mundial. Y luego, sin embargo, estamos comprando producciones a países que se las están saltando. O las empresas de Almería, y pongo Almería o de las de Murcia, para ubicarnos, se van a cultivar a Marruecos donde no tienen restricciones en el uso del acuífero, por ejemplo, que lo están esquilmando. Entonces, la parte tal tiene que ser por la parte de mercado. Yo creo que los únicos instrumentos que de verdad pueden tener validez, porque queramos o no queramos, en una economía de mercado. Entonces, cuando de verdad estemos convencidos de que no podemos exportar recursos que contengan, exportar bienes con recursos de los que somos escasos. A ver, es como Michoacán igual no está hecha para exportar aguacate en gran cantidad, o Murcia no está hecha para exportar naranjas en gran cantidad en cuanto a adquirirme de los recursos. Y luego seamos capaces de generar modelos de desarrollo endógeno en la zona para que no tengan que acabar con la destrucción de los recursos. El Amazonas no sea un recurso a destruir, sino un recurso a conservar. Mientras tengamos esa, y lo voy a decir así de claro, doble moral, poquito vamos a conseguir, ¿eh? Ya estamos viendo ahora que rápidamente la COVID está siendo de excusa, incluso aquí, ¿no? Para nosotros, no estamos hablando de otros países, sino aquí para bajar los estándares ambientales. Porque el político tiene un problema que es que tiene visión bastante cortoplacista.
Y el medio ambiente no es un problema de cortos plazos, es un problema de medio y largos plazos. Entonces, pues poco. Dale, Arturo. Ok, muchas gracias, José Miguel. Fíjate que la pregunta es todo un reto, Ángel, pero bueno, el gas que más nos está perjudicando y nos está haciendo daño en el cambio climático es el CO2. Y este proviene básicamente, principalmente, de lo que es precisamente la combustión de fósiles. Entonces, una corriente que se está generando actualmente en nuestro país, a la cual yo creo, yo estoy convencido que puede ser una alternativa, es precisamente democratizar las energías alternativas. Ese es uno de los problemas o de los retos más importantes. La energía alternativa ha llegado al planeta, pero ha llegado con corporativos. O sea, la energía eólica, solamente grandes corporativos la pueden adaptar y la pueden producir, generar, y nosotros pagar por ello. Lo mismo sucede con los paneles solares, las granjas solares. Lo mismo sucede con la captura del agua de lluvia incluso. Entonces, el problema es si yo deseo adquirir un automóvil híbrido o de energía alternativa, creo que me quedan otros 25 años para pagar un vehículo de ese tipo, ¿no? Entonces la tasa de retorno o la recuperación de la inversión queda fuera de mis habilidades. Ahora imaginemos comunidades rurales en las cuales la energía alternativa, quisiera pensar una comunidad rural o indígena, instalar paneles solares, ¿cuánto costaría? Y si está realmente el acceso de ellos. Es prácticamente imposible, porque la energía alternativa llegó con los corporativos y llegó como una moda, más que como una alternativa para la quema de combustibles fósiles. Entonces, nuestra idea es llegar a las comunidades, generar innovación tecnológica, empoderar a estas comunidades para que se apropien de la energía alternativa y la energía alternativa disminuya desde lo local la emisión de gases de efecto invernadero. Precisamente lo que queremos es no más CO2 en la atmósfera, porque lo que tenemos ahorita para retirar el CO2 de la atmósfera y el planeta no nos cobre el grado centígrado o el 1,5 grados que nos tiene prometido para finales del siglo, pues solamente necesitaríamos ventiladores gigantescos, ¿no? Para poder retirarlo. Lo único que tenemos que hacer es frenar la producción de CO2. Y eso lo podemos frenar a través de esas regiones de marginadas en los cuales podemos innovar tecnología y que las comunidades se apropien de esta tecnología para que puedan utilizarla. Y entonces es biomasa, eólica y solar, y en donde competa lo que es el uso de las mareas. Es cuanto. No sé si contesto tu pregunta, Ángel. Sí, los dos, digamos que me habéis dado, bueno, una respuesta que, bueno, que más o menos me figuraba yo, ¿no? Ya tenía alguna idea previa, ¿no? Pero sí, quería saber vuestra opinión, ¿no? Dado que sois los dos ponentes de la sesión de la tarde. Y nada, y simplemente, bueno, estoy de acuerdo con vosotros que en definitiva, pues de alguna manera deberíamos de conseguir que esas regiones que dependen de esa destrucción de su propia naturaleza y por tanto pueden poner en riesgo el sistema global, ¿vale? Pues digamos, deberíamos de ayudarlos, incentivarlos a que adopten ya sea medidas energéticas u otro tipo de medidas de mantenimiento de su renta, lo que sea, para que no lleven a cabo esa destrucción y por tanto, digamos, solucionar el problema de raíz, ¿no? Entonces, bueno, perfecto con vuestros comentarios, así que nada, muchas gracias y nada que añadir. Muchas gracias. Y luego hay un problema al respecto, que es una cosa que yo creo que es una nueva línea que estudiar más, que es el nexo agua-energía. Agua, energía y alimentación, si queréis los tres, también alimentación, son tres parámetros tan unidos que muchas veces los queremos separar y es imposible. A ver, el agua y energía, por ejemplo, además aquí con las desaladoras y tal, es un parámetro súper intercambiable. Tú tienes agua si tienes energía y viceversa. Entonces, quizás conseguir, por ejemplo, la producción de agua, y digo producción en este sentido, digo uniéndonos a las preguntas que decíamos antes, conseguir la producción de agua con menores costes energéticos es uno de los grandes retos que tenemos también. Tecnológico, en este caso hablo de tecnológico, producir la energía, como estamos diciendo, fuentes renovables, pero también que el agua no dependa, por ejemplo, de combustibles fósiles.
Y entonces podremos estar produciendo agua, que es uno de los grandes hándicaps, ¿no? En cuanto a recursos naturales, producir, porque agua salada, mira si tenemos, si la energía, la tecnología se llega a acoplar con la misma. Y a su vez, con el agua puedes producir alimentos muchas veces, con lo cual es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo cómo esté montado, que creo que, que va a ser el futuro en la investigación técnica y en el modelo de desarrollo, el nexo entre los tres. Ya está. Muy interesante. Acá tenemos, si se piensan que estábamos con preguntas complejas, es que todavía no escucharon esta que viene. Así que le voy a pedir a Sergio Sánchez y después también a Martín Fittipaldi, que se suma un poco a esa pregunta, que nos planteen la pregunta y espontáneamente lo están haciendo, pero se los pido que cuenten un poco, bueno, de dónde nos están, de dónde nos están siguiendo y un poco, nada, que se presenten. Sí, adelante, ¿estás por ahí, Sánchez? Sí, claro. Pues, hola, mi nombre es Sergio Sánchez, yo vengo de Campus Morelia, del TEC. Fui alumno del profesor Rafael Trueba. Y pues bueno, mi pregunta va más dirigida a que, o sea, los dos expositores mencionaron que se necesita un cambio urgente, en muchos aspectos, ¿no? Para evitar la crisis ecológica. Entonces, ¿qué tan factible sería cambiar el paradigma económico neoclásico al mencionado por José Miguel de una economía ecológica, tomando en cuenta que se van a afectar muchos intereses, tanto de intereses de los poderes económicos como de sectores sociales, de productores pequeños? O sea, por ejemplo, también lo que decía el doctor Arturo sobre que en el conflicto del agua entre México y Estados Unidos hubo amotinamiento de productores en Chihuahua, cerca del río. Igual aquí en Michoacán, por ejemplo, si se toca o se trata de regular el aguacate, obviamente va a haber una resistencia tanto de los grandes productores, tanto de los pequeños productores que han vivido, o hay comunidades que viven de esa explotación excesiva. Pues me parece que José Miguel ahí tiene la palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Miguel explicó sobre el modelo económico. Sí es necesario cambiar el modelo económico, pero bueno, no es una cuestión de elección, es una cuestión de reacción y trabajo. Pero José Miguel, tú tienes ahí la palabra. No, pero si es que no es que el modelo económico, vamos a ver, que la economía parece que es algo que está ahí fuera y que nos llega impuesta o qué tal. La economía son nuestras decisiones. Cada vez que tomamos una decisión de consumo o producción, estamos haciendo economía. Entonces, no es cambiar tanto el modelo como ponerle un nombre. Ahora somos neoclásicos. Esos son los que nos dedicamos a hacer modelos y a hacer, como digo yo, a hacer griego, ¿no? Alfa y beta. No. La economía está ahí fuera y son las decisiones de los consumidores. Entonces, lo de empezar una propuesta responsable de acciones de consumo responsable, además, es lo que se debe hacer, pero debe empezar por el consumo y la producción. Pero es como decía antes Arturo, las grandes corporaciones, por ejemplo, con las energías renovables, lo utilizan de etiqueta verde. Ahora en España, supongo que vosotros también, todas las compañías nos venden el electrón verde. Parece que el electrón que recorrimos, ¿no?, viene a nuestra casa, es verde. Y en realidad no están haciendo, están siguiendo simplemente sus intereses económicos. Y, por ejemplo, aquí que hubo una época, lo digo que no estamos hablando ya solamente de comunidades rurales. En todo un país, digamos, de la Unión Europea, como es España, hubo un momento que se primó los pequeños paneles solares, los huertos solares, pequeños agricultores y tal que cambiaron, y luego se cambió porque las corporaciones eléctricas, y estamos hablando de un país, digamos, con seguridad jurídica, como y se cambió. Y mucha gente se fue a la ruina después de invertir porque no dieron las primas a las energías renovables que estaban previstas. Y al final las grandes corporaciones compraron esas instalaciones porque estaban en bancarrota y las están utilizando ahora para darse nombre de lo verdes que son. Con lo cual, ya no es una cosa de cambiar de modelo económico, es cambiar es cambiar de comportamiento propio. A ver, ponerle etiqueta yo creo que vale para poco. He salido muy ecologista, lo siento. Patricia va a decir algo. Sí, me gustaría hacer una intervención. Creo que como en cada uno de los seminarios que tenemos, ¿no?, y que hablamos de cuestiones problemáticas asociadas al desarrollo, creo que la participación del Estado es fundamental, y me parece que para estas políticas que ustedes están diciendo, un Estado fuerte es lo que necesitamos para tomar buenas decisiones. Sin embargo,
veo en las exposiciones de José Miguel en un punto que se plantea, el Estado en general está conducido por los políticos que nos tocan en cada uno de los momentos, ¿no? Y en un momento José Miguel dijo, bueno, pero es que los políticos tienen una mirada de corto plazo y lo que necesitamos acá es una mirada de largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener y no, a ver, no espero una respuesta, ¿no? Digo, pero por ahí sí, a ver qué les parece. ¿Cómo hacemos para que nosotros, los habitantes de este planeta, cambiemos y moldeemos nuestro comportamiento hacia una economía más sustentable a partir de incentivos, ¿no? Los que venimos del campo de la economía sabemos que somos buenos porque tenemos incentivos que nos moldean. Entonces, si necesitamos un Estado más fuerte, que nos ponga unos buenos incentivos y la vinculación público-privada tendría que ir por ese camino, no sé, me gustaría que nos planteemos alguna mirada un poco más optimista, ¿no?, sobre la situación. Gracias, Pati. Yo le apuesto al fortalecimiento social. Creo que en Europa se ha venido dando con ciertos ejemplos, pero el fortalecimiento social me parece que es el que podría presionar y comprometer a los tomadores de decisiones y a los constructores de las políticas. Los ejemplos son muy aislados y fragmentados, pero bueno, una economía, por ejemplo, como la de Singapur, una economía como la de Vietnam, en donde realmente radica una sociedad culta, una sociedad capacitada. Y creo que podríamos empezar, pero efectivamente que es paulatino y tenemos que empezar precisamente en regiones marginadas, donde están los recursos naturales todavía vigentes. Y de ahí comenzar con la parte tanto energética como de la parte de manejo sustentable de los recursos, del agua, del bosque, del suelo, y hacer que estas comunidades se empoderen, ya independientemente de los tomadores de decisiones, y entonces formar alianzas poco a poco. Ahí la academia tiene que jugar un papel muy importante y las organizaciones, bueno, ambientalistas, pero organizaciones que tienen como objetivo central desarrollo comunitario con recursos naturales. Gracias. Luego había opciones como, por ejemplo, había iniciativas como la economía del bien común, ¿no? Ese tipo, o por ejemplo, lo más fuerte, las teorías del decrecimiento que estuvieron muy de moda, y lo digo en pasado, estuvieron muy de moda en Francia, ¿no? Con las teorías del decrecimiento, que hay que decrecer, no podemos seguir creciendo porque el planeta es limitado, en fin, que os voy a contar, seguro que lo habéis oído. Pero en realidad luego nos ha llegado enfrente la globalización, y la globalización lo que ha hecho es imponer un patrón de consumo, igual para todos, y bastante dependiente de un consumo constante. Tira, consume, por lo que mueve la rueda capitalista del gran corporativismo americano. Bueno, vamos a decir americano o europeo o alemán, vamos, no estoy diciendo solamente los gringos, ¿no? Todo. Entonces, la globalización ha venido también a frenar parte de lo que dice Arturo, del local, del consumo responsable, de la economía circular local. Pero luego hay iniciativas aisladas, pero su impacto final es bastante corto. Por ejemplo, en los canales, la iniciativa europea esta que tenemos ahora de la granja a la mesa. Esa es una economía de decir, tienes que comprar productos de temporada y en corto. No podemos estar comiendo en España duraznos de Chile. No porque no estén buenos, que seguro que están buenísimos, claramente. O comer ternera uruguaya, que está mucho más buena que la de acá. Lo digo porque la he probado. Entonces, pero no podemos, porque la huella de carbono que estamos generando con ese consumo, tendremos que consumirla de siempre. Entonces, por eso tiene un impacto muy limitado. Está muy bien que, por ejemplo, como digo, la Unión Europea con esto ahora de la granja a la mesa o estas cosas impongan. Pero es una cosa que tiene un periodo educacional tan amplio, de generaciones, quizás, que a lo mejor no vamos a llegar a tiempo. Yo soy más pesimista, lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín Fittipaldi, ¿estás por ahí? Que tenías una pregunta por este lado. Adrián, ¿cómo andás? Bueno, un gusto saludar a todas las compañeras y compañeros de la RIED, que hace un tiempito que por esta situación no teníamos mucho contacto. Nada, docente e investigador de la Universidad Católica del Uruguay, para presentarme, que Adrián nos había pedido. Un poco al hilo de lo que venía planteando Sergio, y muy de la mano a lo que Pati estaba comentando ahora,
quería justamente seguirla un poquito, y no sé si es una pregunta, pero últimamente me ha interesado bastante y le he seguido un poquito la pista a justamente lo que estaban hablando ahora, ¿no? Cómo se plasma esos modelos por los que se optan. Sergio mencionaba paradigma económico. Bueno, saliendo un poquito de lo económico y yendo hacia esos modelos integrales de desarrollo que los países latinoamericanos apuestan. En esa línea estuve investigando un poquito sobre lo que se plantean los países en torno a esos modelos posibles de desarrollo que tienen, como decían los expositores recién, en el caso latinoamericano, una fuerte tensión entre crecimiento y medio ambiente. Obviamente por ser claros exportadores de materias primas. Entonces, para mí ahí la pregunta que siempre la pregunta que me hago y que comparto es cómo entonces podríamos justamente contribuir a modificar la voluntad política sobre esa voluntad política que hace a que optemos por un modelo o por otro. Digo la voluntad política no solo del gobernante, sino de los diferentes actores que hacen a esa voluntad y que terminan en cierta medida caracterizando o singularizando el modelo por el cual se opta. ¿Bien? ¿Y por qué me interesa esto? Porque he visto específicamente en los planes nacionales en las planificaciones nacionales del desarrollo, porque específicamente la de Costa Rica y la de Uruguay, Costa Rica sí tiene un plan, Uruguay no tiene específicamente esta herramienta, pero sí es una planificación nacional para el desarrollo. He visto que, y lo mencionaba Sergio, en el marco de los ODS, la dimensión planeta, en términos de acciones, ocupa una mínima parte, ¿sí? En los dos casos un 9% más o menos del conjunto de acciones que estos planes tienen. Entonces, creo que más allá de que no es la única expresión de voluntad de política, el plan, obviamente los planes no son la única expresión, porque el plan es algo que se desea y se plantea y después está lo que terminamos haciendo, obvio, ¿sí? Bien. Pero mirando esa expresión de voluntad, uno ve que todo esto que han planteado los expositores tiene un bajo calado en esa voluntad política que termina reflejándose en algo concreto como son las planificaciones. Entonces, bueno, ¿cómo terminamos? Y acá cierro, ¿cómo terminamos o cómo podemos contribuir a ese cambio de voluntad política que nos tenemos, creo que como decía Patti, repensar como habitantes de este mundo para ver de qué manera queremos vivir, porque ese es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo no es más que cómo decidimos vivir, como decía recién el profesor, qué queremos consumir, cómo lo queremos consumir. Entonces, mi cuestionamiento viene por ahí. Adrián, disculpa que me excedí de tiempo. Un abrazo para todos. No, voy a recoger un aporte de Óscar Pérez que está en el chat y ya le pasamos la palabra a los ponentes para sus reflexiones finales, para cumplir un poco la expectativa del tiempo de los seminarios, pero tiene que ver con esto porque, bueno, Óscar Pérez nos plantea justamente cómo es posible, cómo puede ser posible el reducir las expectativas financieras insaciables y de rentabilidad en la parte económica para hacerla compatible con el medio ambiente, ¿no? Es decir, evitar estos excesos que tenemos de emisores de CO2. Y también nos preguntaba si alguno de nosotros nos considerábamos emisor en exceso de CO2, y en realidad, bueno, si bien podemos echarle la culpa a la parte más empresarial económica, creo que todos como consumidores tenemos una cuota de exceso de producción de CO2, y ahí está un poco este cambio de paradigma que nos traía Martín Fittipaldi, y que viene surgiendo en las diferentes, de un lado o de otro, preguntas que se han estado contestando. Así que les pasamos la palabra a Arturo y a José Miguel para unas reflexiones finales, y a Rafael para que también retome desde aquí la conducción.
Muchas gracias, Adrián. Gracias, Martín, por tu contribución. Y bueno, la podemos vincular junto con la de Óscar Pérez. Creo yo que uno de los principios, una herramienta muy importante y que no la hemos aprovechado a su máximo potencial, es la planeación del territorio. La planeación para el uso del territorio. Eso creo que lo aprendimos de la escuela española y francesa, lo que era la planeación del territorio. Acá en México le decimos ordenamiento ecológico territorial. Entonces, el ordenamiento ecológico territorial debe de tener vinculación jurídica. Es decir, que existan decretos en los cuales las regiones ordenen el territorio de acuerdo a su vocación natural y a partir de ahí podemos tener proyectos de desarrollo compatibles o regulados. Lo que hay que regular es el cambio de uso del suelo, de un bosque hacia una fábrica o de un bosque hacia unas casas habitación, etc. Ahí es donde debemos incidir. Las escalas de los estudios pueden bajar a nivel de comunidad hasta llegar a nivel de país. Cuando estos decretos se hacen con la planeación del territorio, aplicando las políticas de uso, aprovechamiento, restauración, protección, conservación, servicios ambientales, etcétera, entonces existe como un efecto regulador en donde el Estado está obligado a hacer cumplir las políticas para ese predio o para ese pedacito de tierra. Y para que esto se logre, se necesita una fuerte participación social, porque son los dueños y los propietarios de los terrenos los que van a decidir el uso de ese pedacito de tierra. A partir de ahí, entonces, podrá salir un presidente o podrá salir un gobernador y el siguiente tendrá que respetarlo. Y el siguiente también tendrá que respetarlo. Si a esto le incorporamos programas de huella de carbono y huella hídrica para disminuir el peso de la huella hídrica y el peso de la huella de carbono con tecnologías locales y con control de procesos regionales, yo le apuesto una esperanza y optimismo a que hagamos un cambio tanto en la emisión de gases de efecto invernadero como en el desarrollo local o regional con un alcance del bienestar común. ¿Es cuánto? Bueno, yo poco más que decir, gracias por vuestras intervenciones, pero sí voy a leer la pregunta que ha puesto en el chat de grupo Óscar. Y es la pregunta del millón. ¿Quién de los presentes se considera emisor en exceso de CO2? ¿Quién? Esa es la pregunta al fin y al cabo. O sea, piensa en pequeño y se dan resultados grandes. ¿Por qué tenemos que comprar? Yo voy a comprar ropa y no me fijo que eso está producido en China, me da igual, yo pienso que mientras eso esté, mientras no pensemos pequeño, se pueden hacer mucho, y estoy de acuerdo y cada vez la gente, mientras no nos convenzamos del impacto que tienen nuestras decisiones individuales, no tiene resultados, porque entonces la rentabilidad, como él dice, nunca va a bajar. Un empresario, obviamente una empresa no es una ONG, en un mercado capitalista una empresa estará hecha para maximizar su beneficio. Pero el beneficio no tiene que venir dado siempre de vender más o producir más impacto. Si le remuneran a ese empresario, digo remuneran con todo el sentido, su protección ambiental, porque su respeto al medio ambiente, su compra de alimentos de cercanía a un precio más caro que de alimentos que vengan desde fuera porque vale más producirlo. Pero eso lo tenemos que hacer también los consumidores. Somos los primeros que tenemos que empezar a remunerar, ¿de acuerdo?, para que se siga produciendo. Porque lo que decíamos antes, la transparencia que ya puesta, ¿no? Todo lo que no se vende en maleza. Cuando los consumidores veamos que no, que la maleza, a ver, también tiene su interés y también tenemos que remunerar a quien produzca maleza, porque eso está bonito y demás. Cuando lo asumamos, yo creo que esa es la forma de llegar al equilibrio. Mientras, es lo que decimos, ¿no? Se pueden hacer iniciativas y los políticos deberían adelantarse. Yo estoy de acuerdo que deberían adelantarse, porque el político está hecho para gobernarnos y buscar nuestro bien. Pero mientras no, somos nosotros nuestras decisiones de consumo al final, a ver, las que van a mover, las que yo estoy convencido que son las únicas que pueden mover el tema.
Pero la pregunta es eso, cuando vamos a pensar quién consideramos que estamos contaminando además. Ay, a ver, ahí nos cuesta. ¿Sí? Y ya está, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Si no, ya Rafael. Yo si se pudiera Manolo, hacer... dale. A ver, es que no manejo bien esto. ¿Por qué no funciona esto? Bueno, el caso es que antes sí que se veía, o sí que salía. Sí, saliste, sí. Sí, ya saléis, bueno. Bueno, disculpad, es que llevo desde el principio... Tenía una pregunta técnica para José Miguel en relación con la valoración de los... ¿Me oís? Sí. Sí, perfecto. Con la valoración de los servicios, porque por otra serie de motivos, pues he tenido relación con algún trabajo de ese estilo y claro, siempre aparece un problema, ¿no? La valoración de un bien en un momento determinado, si lo observamos a través del mercado, corresponde a la oferta y la demanda en ese punto, si nos creemos la ley de la oferta y la demanda. Pero con los bienes ambientales, sobre todo cuando entramos en bienes de tipo cultural, nos chocamos con un problema, y es que normalmente están poco demandados. Estoy seguro que después de la pandemia, por lo menos en España, que a la gente le ha dado por pasear, los bienes ambientales se han revalorizado. Con lo cual, los resultados de ahí se tendrían que mejorar, quiero decir, serían muchísimo más favorables en estos momentos que antes de la pandemia, ¿no? Pero claro, ¿podemos someter la valoración de los servicios ambientales a la ley de la oferta y la demanda? Esa es una primera pregunta. Tenía también, porque he intervenido 2 o 3 cosillas con el chat, pero no sé a quién se lo he enviado, la verdad, hasta que he metido uno sobre la carne uruguaya y le ha llegado a Adrián. Hay otra cuestión, y es que me ha parecido muy interesante recordar que el agua tiene al menos 2 usos, ¿no? El agua... Ay, perdón, ahora está. Ahora sí. El agua vida y el agua... Es que en este ordenador una pestañita, y si no la mueves, no... Bueno, el agua vida y el agua negocio, ¿no? Bueno, esto es algo que podríamos decir con todos los recursos naturales. La tierra estaba ahí y se ha apropiado, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora estamos en una situación especialmente dramática, porque si ponemos precio al agua, solamente podrán acceder al agua aquellos negocios que sean rentables utilizando ese agua. Y esto seguramente podría ser un elemento que pudiera, por una parte, o bien acelerar tecnologías ahorradoras en el consumo de agua, lo cual podría ser un elemento positivo, y al mismo tiempo, evidentemente, como he señalado, pues la marginación de amplias capas de la población mundial, del cual riesgo no está exento absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Esto no es un problema de países, esto es un problema de grupos sociales. La extensión de la pobreza en los países más ricos es un fenómeno que nadie se esperaba en los años 80 y está sucediendo, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues el tema de la carne. Claro, esto es una de las ideas que están sobre la mesa, ¿no? Vamos hacia economías un poco más sostenibles en la corta distancia, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, la revalorización de los recursos locales, el aprovisionamiento local, el renunciar a la sofisticación basada fundamentalmente en unos valores culturales, pues un poco de la lejanía, ¿no? En fin, hay cantidad de frutas tropicales, que nadie se lo tome a mal, que a mí personalmente no me gustan. Y sin embargo, pues me las colocan, como son tropicales, son maravillosas. Pues no lo sé. En fin, yo sigo con mis manzanas, mis peras y mis nueces, ¿no? En fin, y he viajado un poquito, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que estamos en un punto sometido a una gran revolución tecnológica. Por consiguiente, el desafío ambiental hay que incorporarlo a los retos de la evolución tecnológica y a los efectos que la producción y el empleo va a tener. Y esto no es sencillo. Aquí se han lanzado muchas ideas. Yo estoy realmente muy contento de haberme sumado, ¿no? Porque se han hecho muchas ideas, se han aportado muchas ideas. Tenemos la revolución tecnológica, tenemos el reto ambiental, tenemos el compromiso internacional de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y tenemos, evidentemente, una conciencia de que los recursos son limitados y la población está creciendo de una manera, pues, en fin, que difícilmente se está controlando. Porque
Hoy ya me he enterado que ya somos 7.700 millones. Yo seguía con las 7.400 millones, ¿no? Ya 300 millones más. Es que en cuanto te echas la siesta, la gente es muy productiva, no sé si por la siesta, ¿no? El caso es que son unos retos enormes, enormes. Pero las decisiones, desde mi punto de vista, difícilmente las vamos a poder tomar si consideramos solamente el mercado. Porque si hacemos un análisis medianamente crítico del funcionamiento del mercado, lo que nos interesa del funcionamiento del mercado son las fallas del mercado. Estamos hablando de las fallas del mercado permanentemente. Luego, no podemos pensar que el mercado resuelva las fallas del mercado. Es lo que decía Patricia. Hay que incorporar activamente a otro agente. Bueno, lo ha dicho Arturo y lo ha dicho José Miguel. Hay que incorporar activamente a los consumidores. Hay que incorporar activamente a las instancias de planificación. Pero esto va a exigir un planteamiento económico radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Como sigamos insistiendo que vía precios y con incentivos económicos tradicionales vamos a conseguir algo, yo creo que no vamos a ningún lado. La historia, además, lo que nos dice la historia, es que el modelo económico actual ha exigido fuertemente, pero fuertemente e insistentemente, la intervención del Estado para la creación del mercado, para apertura de las economías nacionales, para la creación de mercados laborales, para el reconocimiento de los derechos sociales, para el establecimiento del derecho, el estado del bienestar, para revalorizar los bienes públicos, particulares de países y globales. Y estamos en esa tesitura. Entonces, yo me quedo un poco con esta sensación de no podemos ir o quedarnos solo en cuestiones micro, ¿no? Creo que ha sido Fittipaldi el que ha insistido también en este punto. Y personalmente no puedo más que felicitarme de que lo haya hecho, ¿no? Y además con la brillantez argentina o uruguayo, no quisiera molestar, habitual, ¿no? Pero en fin, no quiero seguir dando la brasa. Espero poder seguir dándola otros días, eso sí, porque me ha gustado muchísimo la sesión, ¿eh? Desde aquí felicito, por supuesto, a los dos ponentes, que a mí personalmente me han encantado en la organización de las ideas, que yo soy un poco confuso, y desde luego la iniciativa que habéis tenido. Lamenté no sumarme a la primera, pero espero no poder fallar. Muchas gracias, y yo también acá me permito un flashback hacia el doctorado de la Autónoma de Madrid, que siempre es bueno tenerlo. Bueno, que no os fijo, María Jesús, soy Manuel. Sí. Pero bueno, doble flash. No hay problema por eso. No pasé por el quirófano, ¿eh? Bueno, muy bien, Rafael, si quieres tomar un poco el cierre del evento, o no sé. Perfecto. ¿Sí se me escucha, verdad? Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar el cierre. Qué buena forma de dar terminación de esta charla, de este seminario. Todos los elementos que se aportaron creo que son muy, muy buenos para el debate que estamos teniendo en cuanto al contexto de la pandemia y a esa posible recuperación económica con un equilibrio entre el medio ambiente. Creo que Arturo y José Miguel nos han puesto sobre la mesa muchas oportunidades, muchos temas de análisis que conllevarían N cantidad de tiempo para debatir cada uno de estos elementos. Sin embargo, creo que al final del día lo que ellos quieren transmitirnos es que existen propuestas, que existen herramientas y que existen incentivos para poder hacer las cosas de una forma distinta. Creo que ahí está ese positivismo que debemos de tener, a pesar de que el contexto es muy complicado. Creo que tenemos conocimientos científicos para llegar a tomas de decisiones distintas a como hemos hecho nuestro crecimiento y nuestro desarrollo económico. En ese sentido, yo lo que quiero transmitir para cerrar esta parte es que no dejemos de pensar que otro mundo es posible y tenemos que estar interviniendo bajo cada una de nuestras trincheras, ¿ok? Muy bien, pues para cerrar, entonces, agradezco mucho las preguntas de los asistentes y los comentarios de los expositores, por favor. A continuación, para dar cierre a este evento, presentaré un par de instancias para los expositores a nombre de nuestra coordinadora general en la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, la doctora Paulina Sangüesa, y me permitiré dar lectura a las constancias. Voy a compartir pantalla.
Muy bien, se ve, ¿no? Sí. Perfecto. En ese sentido, la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo otorga la presente constancia a José Miguel Martínez Paz por su valiosa participación como expositor en el segundo seminario virtual de la RIED, Retos Post-COVID en la búsqueda del equilibrio entre la recuperación económica y el respeto medioambiental. Firma la coordinadora general de la RIED, la doctora Paulina Sambuesa, profesora investigadora de la Universidad de Chile. Y en los mismos términos, también la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo entrega la presente constancia al doctor Arturo Chacón Torres, firma también nuestra coordinadora general, y con eso estaremos dando el cierre a la actividad del día de hoy. Déjenme agradecerles de nuevo a todos sus intervenciones, sus participaciones, y les comento que en el 2021 seguiremos con el ciclo de los seminarios de la RIED para que nos acompañen, sigamos reflexionando y debatiendo en conjunto sobre los temas más relevantes de nuestra sociedad contemporánea. No quiero quitarles más tiempo, así que les agradezco mucho por su asistencia. Esperemos construir más sinergias académicas para seguir fomentando el diálogo. Y les cedo la palabra a la doctora Patrick Guti, por favor. Una cuestión formal solamente, les pedimos si es posible, los que puedan, encender su cámara para tomar una foto virtual de este encuentro. Claro, que quede la evidencia. Claro. Venga, la orla, encender. Hola, Ángel. Para ver que había personas atrás, ¿no? De todos Sí, claro. No eran robots. Mira Z, feítate Z. Muchas caras conocidas y eso me alegra. Muy lindo verlos a todos, exactamente. Muchas gracias por haberse sumado al seminario RIED. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Vamos. Hasta luego, un abrazo a todos.